Estimados amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Salud en Familia. Hoy, viernes 4 de septiembre, estamos en nuestro capítulo número 21, ¿ya? Como lo recordarán de nuestro capítulo anterior, celebramos nuestros 20 programas al aire de transmisión ininterrumpida durante toda esta terrible pandemia de coronavirus. Así que estamos muy agradecidos de que ustedes hayan podido celebrar junto a nosotros estos 20 capítulos de transmisión ininterrumpida durante toda la pandemia. Tenemos un compromiso pendiente desde nuestro programa anterior, que era sortear una entrada para ver el circo virtual en nuestro concurso que hicimos con la comunidad, y el requisito era bastante simple. Había que mandar un mensaje por interno y pedirnos ganarse una entrada para el circo virtual. Y les queremos contar algo. Nosotros prometimos que íbamos a hacer una tómbola, que íbamos a sortear los numeritos de las personas que nos escribieran para poder participar en este concurso. Pero les tenemos que contar que solamente una persona se dio el trabajo de mandar el mensaje, así que tengo el agrado de comunicar que la señora Jimena Rivera, que es paciente del CEFAM de Chimoyante, se ganó una entrada virtual para este 18 de septiembre para poder disfrutar del Circo de los Tachuelas en la comodidad de su casita. Así que, señora Jimena, muchas felicitaciones para usted, le agradecemos por seguir nuestro programa semana a semana, así que se ganó una entrada virtual entonces para el circo, y luego del programa la vamos a llamar por teléfono para contactarla, para decirle cómo puede hacer el cobro de su premio. Bien amigos, y en esta oportunidad vamos a tocar un tema tremendamente importante, como es el tema de la actividad física y la importancia que tiene para la salud. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Macarena Palacios, quien es médico encargada del programa cardiovascular del CESFAM Pinares de nuestra comuna. Le vamos a dar el pase a la doctora Macarena, que ya está en contacto con nosotros, para que pueda saludar a nuestros auditores. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Hola, doctor, bien, ¿y usted? Hola a todos y todas. Bien, esta noche tenemos un programa interesante, un programa en el cual queremos reforzar la importancia de la actividad física, y queremos contarle que la doctora Palacios tiene una relación bastante importante con el programa cardiovascular en su centro de salud. Doctora, ¿por qué no le cuenta un poquito a nuestros auditores qué labor le corresponde a usted desempeñar en el CEFAM Pinares? Ya. Bueno, como dije antes, hola a todos y todas, yo me llamo Macarena, soy la doctora Palacios y en el CESFAM de Pinares yo estoy encargada del programa de salud cardiovascular. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que regulamos los controles, vamos viendo qué pacientes necesitan prioridad, en este caso en la pandemia, organizamos actividades para los meses importantes como es el mes de agosto, que ya les vamos a contar más adelante, y vemos toda la parte de educación también de nuestros pacientes. Perfecto, doctora, muchas gracias. Quisiéramos partir preguntándole en relación a la celebración del mes del corazón. ¿Qué actividades se llevaron a cabo, o si todavía se están llevando a cabo en el CEFAM de Pinares? Ya. Bueno, este año, como todos sabemos, por la contingencia nacional, no hemos podido hacer lo que se hace frecuentemente, que es la celebración en grande, con escenario, con artistas involucrados y todo, pero se han hecho pequeños detalles como fomentar el tema de la educación boca a boca. Tenemos un poco de decoración también, que obviamente no transmite virus ni nada por el estilo, a las afueras de nuestros spam, y se hizo un concurso a nivel de la DAS, donde se van a sortear distintos premios en los cuales los pacientes podían contar cómo ellos han cuidado su corazón en esta pandemia. ¿Ya? Entonces ahí se juntaba la información de qué pacientes habían participado y se va a hacer el sorteo correspondiente. Perfecto, hay interesantes actividades que se están llevando a cabo entonces en el CEFAM de Pinares en relación al mes del corazón. Y queremos entrar ahora de lleno en el tema que nos convoca esta semana. Cuando los pacientes asisten al centro de salud, tanto por un control preventivo como por el control de alguna enfermedad crónica, en muchas oportunidades diferentes profesionales mencionan que la actividad física es un pilar fundamental para mantener el equilibrio y una buena salud. Doctora, expliquémosle a nuestros vecinos qué pueden entender ellos por actividad física. Ya. Bueno, la presentación, como decía el doctor, se trata sobre que el ejercicio es medicina, ¿ya? Es súper importante entender
que el ejercicio y la actividad física son parte del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Entonces vamos a partir con unos conceptos claves sobre la actividad física. Doctor, no sé si me puede apoyar ahí con la diapositiva de conceptos claves. Fantástico. La actividad física es cualquier movimiento corporal que resulte en un gasto energético mayor al gasto en reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo gasto energía más que si yo estuviese sentado o acostado, ¿ya? Es súper importante entender que la actividad física tiene varias gamas, que por ejemplo está la actividad física de transporte, como yo me transporto todos los días a mi trabajo o si es que tengo alguna actividad social en tiempos no pandemia, por supuesto, si me voy en bicicleta, si me voy caminando, si uso el transporte público, si ando en auto. La actividad física casa, que es todo lo que nosotros hacemos como, conocido como las labores del hogar. La actividad física ocupacional, por ejemplo, si yo trabajo de cartera o si yo trabajo de asesora del hogar, tengo un nivel de actividad física mayor a que si yo trabajo en una oficina sentada todo el día, ¿ya? Y la actividad física recreacional, por último, que lo podemos dividir en deporte, que en el fondo es la práctica de algún deporte colectivo, o en ejercicio físico, que es un tipo de actividad física planeado, estructurado y repetitivo con el objetivo de mejorar o mantener uno o más componentes de la aptitud física, ¿ya? Es muy importante entender que actividad física no es exactamente lo mismo que el ejercicio físico, ¿ya? Bueno, después quería conversar un poquito sobre la condición cardiorrespiratoria, que es bastante importante entender que es la capacidad del cuerpo de aportar oxígeno a los músculos durante el ejercicio. O sea, si yo, por ejemplo, soy una persona que no hago actividad física, o sea, soy inactiva, y me pongo a hacer algún ejercicio, probablemente la capacidad de mi cuerpo de aportar oxígeno a los músculos va a ser completamente diferente a la de un paciente que hace actividad física de forma regular. Entonces, es importante entender que la condición cardiorrespiratoria es tanto la capacidad del corazón de llevar oxígeno a los músculos y de los músculos para utilizarlos. Y eso se entrena y se mejora, ¿ya? Para conseguir un aumento de esa capacidad, los expertos recomiendan hacer ejercicio físico a diario, ¿ya? Que cuando yo hago los controles, y me parece que al resto de los colegas también le debe pasar, que uno pregunta al paciente si hace ejercicio físico o deporte. Y el paciente o la paciente contesta, pero doctora, si yo me muevo todo el día, ¿ya? Muchas veces nosotros cometemos el error de decirle al señor o a la señora, pero señora, eso no es lo mismo que hacer deporte, invalidando en el fondo el hecho que esa persona igual hace una actividad física basal importante, por ejemplo, en el caso de que los pacientes tengan un trabajo que requiera mucha actividad física, ¿ya? O en el caso de que la persona sea dueño o dueña de casa y haga todos los labores del hogar, involucra un montón de movimiento. Entonces, ¿qué es importante en estos casos? Explicar que la actividad física no es exactamente lo mismo que el ejercicio y que si bien lo ideal sería hacer ejercicio, no mirar en menos el hecho que esa persona tiene una actividad basal bastante importante en comparación con alguien que, por ejemplo, puede ser completamente sedentario, ¿ya? O sedentaria. Entonces, es muy importante eso, como comentaba antes, hacerle entender al paciente la diferencia entre actividad física y ejercicio físico y que si bien alguien puede ser activo físicamente durante su día, no hace ejercicio físico y eso también tiene ciertas consecuencias, ¿ya? Con consejo recomendado para una buena salud, que es una pregunta que nos hacen bastante, los expertos recomiendan al menos 5 días a la semana, ¿ya? Por lo menos 150 minutos a la semana. Eso se traduce en 30 minutos al día de ejercicio físico, ¿ya? Intensidad leve a moderada. Cuando nosotros hablamos de una intensidad moderada es que uno puede tener una conversación mientras hace el ejercicio, pero no puede cantar, ¿ya? O sea, puede tener una conversación un poco entrecortada, de repente le puede costar, pero no puede tener una conversación cantando con la energía que se requiere el cantar de forma constante, ¿ya? Y dice aquí que puede ser continua o que puede ser acumulada. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, puedo durante 3 veces al día hacer 10 minutos de ejercicio y eso igual cuenta como que hice 30 minutos en un día. Obviamente lo ideal es no fraccionarlo más allá de 3 veces 10 minutos, porque si yo hago ejercicio 1 minuto, 2 minutos, la verdad es que eso no genera un gasto energético o un aumento de la frecuencia cardíaca lo suficiente como para considerarlo ejercicio, ¿ya? Así que muy importante ahí hacer la diferenciación que se puede hacer de forma acumulada, por ejemplo, los pacientes que les gusta andar en bicicleta estática o ir a las máquinas de la plaza donde hay elíptica, lo pueden hacer 3 veces al día por 10 minutos y no hace ninguna diferencia que hacerlo durante 30 minutos de corrido, ¿ya?
Perfecto, doctora. Muy clara la explicación. Entonces, tendríamos de alguna manera que dar a entender entonces a nuestros usuarios de los diferentes CEFAN y a los vecinos que eh, la actividad física es saludable, es necesaria realizarla, pero también debe realizarse de una manera responsable y supervisada. ¿Qué podríamos decirle a nuestros vecinos en relación a personas que son sedentarias, que no suelen hacer actividad física de manera habitual? ¿Cómo deberían partir? ¿Ya? Es importante que estas personas se acerquen para una evaluación médica preventiva, por ejemplo, antes de partir con este tipo de actividad. Bueno, vamos a partir de la base que toda persona debe tener un control al menos anual con médico o con médica, ¿ya? Por ejemplo, si yo no tengo ninguna patología crónica, me debo realizar el examen médico preventivo anual y si tengo mis patologías crónicas, tengo que tener mis controles al día, ¿ya? Es una pregunta muy característica si las personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o artrosis pueden hacer actividad física. La respuesta a eso siempre es un gran sí, ¿ya? Con respecto a qué precauciones tiene que tener una persona con o sin patologías crónicas antes de realizar la actividad física, mire, aquí mostramos un mapa conceptual que se diferencian dos tipos, cuando el paciente hace ejercicio regular previamente y cuando no, ¿ya? Si un paciente no hace ejercicio previo, pero no tiene enfermedades crónicas, metabólicas o renales, y no tiene ningún síntoma o signo como de alarma, el paciente puede sin ningún problema hacer actividad física leve a moderada y luego progresar a severa, ¿ya? Em, en el caso de pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares y que tengan, pero sin síntomas de alarma, lo ideal sería hacer una evaluación médica previa, ya porque hay veces que los pacientes no tienen por qué saber cuáles son esos síntomas o signos, o que como ya los llevan tanto tiempo, están acostumbrados y no lo notan. Entonces, en esos pacientes es mejor una evaluación médica donde podamos tener exámenes, donde podamos evaluar un examen físico de ese paciente y decirle si sabe que efectivamente usted puede hacer actividad física de intensidad baja o moderada, ¿ya? Y en el fondo generar una progresión gradual hacia una actividad física un poquito más intensa en caso de que el paciente quiera, por ejemplo, hacer algún tipo de ejercicio físico de entrenamiento, donde quiera mejorar, etcétera, ¿ya? En el caso que el paciente o la paciente tenga síntomas o signos por ningún motivo y ese paciente o esa paciente tiene que acudir a médico o médica para ver cómo se puede hacer, ¿ya? En el caso de cuando los pacientes sí hacen ejercicio regular, lo único que cambia aquí es que no se necesita autorización médica en caso que el paciente esté asintomático, ¿ya? Pero si el paciente tiene síntomas, igual requiere su evaluación médica. Estos son todas recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte que están basadas en estudios, ¿ya? Y dice que en el fondo no hay que sobreestimar la necesidad de una evaluación médica para hacer ejercicio si el ejercicio es leve o moderado y el paciente no tiene ninguna enfermedad o está compensado o compensada y no tiene síntomas. Entonces, no es necesario que si un paciente que está bien, que tiene su control al día, que no ha tenido síntomas de alarma, quiere empezar a hacer deporte, no es necesario que tenga que ser autorizado por un médico o médica, ¿ya? Y para eso existen cuestionarios de preparación para la actividad física. Aquí yo puse uno que es bastante típico, que es el PARQ, donde el paciente o la paciente contestan 7 preguntitas con respuesta sí o no, que se pueden ver ahí. Por ejemplo, ¿le ha dicho su médico alguna vez que usted tiene una enfermedad cardíaca y que solo debe hacer aquella actividad que le aconseje un médico? Si el paciente obviamente contesta que sí, requiere una evaluación médica. O si en el último mes ha tenido dolor de pecho al hacer un poquitito de actividad física o cuando no estaba haciendo en reposo. Por ejemplo, si pierde el equilibrio, si tiene problemas articulares que no hayan sido vistos por médico o médica, si es que usted tiene algún problema cardíaco que no esté compensado, ahí obviamente tiene que acudir a médico o médica, ¿ya? Y aquí está qué pasa si usted respondió sí, sí a una o más preguntas, entonces tiene que hablar con su médico por teléfono en estos casos o en persona antes de estar más activo físicamente porque eso puede generar una descompensación, ¿ya? Si la respuesta es no a todas las preguntas, usted puede comenzar de forma razonablemente segura a hacer mayor actividad física, compensando de a poquitito y aumentando gradualmente, ¿ya? Aquí quiero hacer un paréntesis en algo que es bastante importante, es el ejercicio de fin de semana, ya que eso es algo que pasa mucho en nuestro país, sobre todo en el género masculino con el tema del fútbol, que los pacientes se juntan a jugar las famosas changas con los amigos, ¿ya?
El riesgo del ejercicio en pacientes que son sedentarios durante la semana y ocasionalmente se mandan como un atracón de actividad física en el torneo de fútbol del fin de semana o la señora en la clase de zumba del fin de semana, es mayor porque el sistema cardiovascular no está acostumbrado a esa demanda, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que usted no debería hacer deporte el fin de semana si no hace deporte, quiere decir que debería hacer deporte durante la semana para rendir mejor y no tener riesgo en su deporte de fin de semana, ¿ya? Hay que dejar eso bien claro ahí para que los pacientes después no digan, no, pero es que a mí me dijeron que si yo puedo hacer deporte solo el fin de semana, mejor no haga. No, eso no es así, sino que no hay que sobreexigirse el fin de semana si es que uno durante la semana no tiene la costumbre de hacer actividad física, ¿ya? ¿Qué síntomas o signos son contraindicación de inicio de actividad física sin evaluación médica previa? Los que están listados aquí: dolor de pecho, de la mandíbula o del brazo, mareos, síncope, que significa una pérdida brusca de la conciencia, falta de aliento. Obviamente, si una persona sana se pone a trotar, va a llegar un momento donde le va a faltar el aliento. Ya entiéndase falta de aliento como, por ejemplo, si yo hago un ejercicio leve y me falta el aliento tanto que necesito el doble o triple de tiempo para recuperarlo, ahí uno pone ojo y dice, chuta, quizás no estoy tan bien como para empezar a hacer actividad física sin alguna evaluación. Edema de tobillo o de pantorrilla, ¿qué quiere decir eso? Que se hinche, que uno sienta las piernas hinchadas y que se apriete un poquito y esto quede marcado cuando se marcan los calcetines, por ejemplo, todos los días. Ahí uno tiene que poner ojo y acudir a una evaluación, ¿ya? Taquicardia asociada a presión torácica. ¿Qué significa eso? Aumento de los latidos del corazón. A todos nos aumentan los latidos del corazón cuando hacemos ejercicio y es una característica en el fondo evidente y que le pasa a todos los que hacen ejercicio. ¿Cuándo hay que poner ojo? Cuando esa taquicardia es molesta y empieza a ser dolorosa, cuando uno siente así como que se le va a salir el corazón, o cuando está asociada a presión torácica, ¿ya? La claudicación, los pacientes que tienen soplos cardíacos y la fatiga inusual o dificultad respiratoria así que sea excesiva, ¿ya? Como decía, lo mismo que con la taquicardia, a todos nos falta un poco el aire cuando hacemos ejercicio vigoroso, pero si uno empieza con ejercicio leve y la falta de aire ya es desesperante y no se recupera con el reposo, eso ya es un signo como para empezar a pensar que uno requeriría compensar su patología crónica, ¿ya? Muy importante, para los pacientes que no están compensados, por favor, no iniciar actividad física de forma voluntaria, vigorosa, porque eso puede desembocar en una complicación, ¿ya? Eso no quiere decir que los pacientes que hayan tenido, por ejemplo, infartos o que tengan hipertensión arterial o que tengan diabetes no puedan hacer ejercicio, todo lo contrario, solo que tienen que hacerlo con indicación médica y en el fondo con una prescripción adecuada a ese paciente y para eso se requiere un profesional del área de la salud para hacerlo, alguien que esté capacitado. ¿Ya? De hecho, se ha visto incluso, pero eso lo vamos a hablar más adelante, que los pacientes con complicaciones por enfermedades cardiovasculares como infartos, como accidentes vasculares, se ven beneficiados de hacer actividad y ejercicio físico, ¿ya? Ahora, doctor, vamos a conversar un poquitito sobre eso, sobre los beneficios, y tenemos para rato con esto porque son muchísimos, de hacer actividad física, ¿ya? Sí, hablemos entonces un poquito en relación a los beneficios, pero cerrar el tema anterior entonces dejándole claro a nuestros invitados, auditores y a nuestros vecinos de la comuna de Chiguayante que la actividad física es beneficiosa, pero debe realizarse de manera responsable. Si las personas tienen alguna duda entonces de cómo realizarlo, siempre va a haber un profesional de su centro de salud familiar más cercano ahí que puede orientarlo para que usted pueda hacer actividad física de manera segura. Y es muy importante invitar no solamente a los pacientes crónicos a realizar esta actividad de manera responsable, sino que a las personas que se consideran sanas porque no se han hecho su examen de medicina preventiva, entonces a realizarse su examen de medicina preventiva y acercarse al centro de salud una vez que ya termine toda esta pandemia, a realizarse un examen preventivo y hacer todas las consultas necesarias ahí relacionadas al tema de poder hacer actividad física segura. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora, hablemos de los beneficios. ¿Qué beneficios tiene para la salud poder hacer actividad física? Vamos a poner aquí el por qué hacer actividad física. Vamos a partir ahí de la base, ¿ya? La actividad física te hace sentir mejor, te hace ver mejor, reduce el riesgo de contraer enfermedades. O sea, si yo soy sana y hago deporte, tengo menos riesgo de hacer una enfermedad crónica y mejora también las enfermedades crónicas cuando uno ya las tiene y ayuda en el tratamiento y en el manejo de estas.
Además, mejora la calidad de vida y la expectativa de vida, ¿ya? Vamos a comentar aquí un dato que es bastante choqueante para algunas personas, pero la inactividad física es la segunda causa de muerte en el mundo. Hoy en día tenemos una pandemia, aparte del coronavirus, que es el sedentarismo, ¿ya? Y la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión en particular. Pero en el fondo, esas enfermedades son la primera causa de muerte en el mundo y la segunda, la inactividad física, que van muy de la mano, ¿ya? Doctor, me gustaría que viéramos primero, eso sí, antes de empezar con los beneficios de la actividad física, qué son las enfermedades cardiovasculares para recordarle a nuestros pacientes cuáles son y qué implican, ¿ya? Eh, las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de enfermedades que producen enfermedad al corazón y a los vasos sanguíneos, ¿ya? Lamentablemente, la gran mayoría de estas enfermedades cardiovasculares inician sin síntomas. Yo siempre le digo a mis pacientes que si la diabetes y la hipertensión y la dislipidemia dolieran, Chile sería un país mucho más sano, ¿ya? Cuesta mucho hacer entender a los pacientes que esas patologías hacen un daño progresivo y que muchas veces puede llegar a ser permanente si no lo detenemos a tiempo, ¿ya? También hay que hacerle entender a los pacientes que si bien uno tiene una enfermedad que se llama crónica, esa enfermedad puede compensarse y uno puede, incluso en algunos casos, llegar a revertirla, ¿ya? Entonces es tremendamente importante. Obviamente una vez que yo ya fui diagnosticado, por ejemplo, con diabetes o hipertensión, yo siempre voy a tener ese antecedente, pero si yo mantengo presiones adecuadas, me tomo mis medicamentos o hago medidas no farmacológicas como dieta y deporte y logro mantener una presión bien, en el fondo yo voy a tener una hipertensión controlada y ese factor de riesgo ya un poco empieza como a eliminarse, por así decirlo, porque yo ya no estoy generando un daño permanente y sistemático en mi vasculatura, ¿ya? ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares más comunes? La hipertensión arterial, el infarto al corazón, el accidente cerebrovascular o ACV, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad vascular periférica, ¿ya? Todas estas enfermedades tienen en común un daño a los vasos sanguíneos que se puede producir como daño en la pared, donde se genera una placa que va en el fondo disminuyendo el diámetro de este vaso y empieza a llegar menos sangre a los órganos importantes como el corazón, como el cerebro, como el riñón y todos los otros órganos, ¿ya? La diabetes, la dislipidemia, o sea, el colesterol alto, y el tabaquismo producen enfermedad cardiovascular, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que si bien yo puedo tener diabetes o hipertensión y no me siento mal, esa enfermedad me está produciendo un daño hasta un punto donde uno empieza con las complicaciones y ahí se siente mal. El infarto, la diálisis renal por falla renal y la producción de enfermedad renal crónica de la diabetes, ya el accidente cerebrovascular que produce tremendas secuelas. Entonces es muy importante entender que esto hay que frenarlo antes que se complique, ¿ya? Una vez ya explicadas nuestras enfermedades cardiovasculares, vamos a empezar a hablar sobre la mortalidad y el ejercicio físico, ¿ya? Como a modo de recordatorio, la condición cardiorrespiratoria es la capacidad de mi cuerpo de aportar oxígeno al músculo y al músculo de usarlo, ¿ya? Y para conseguir aumentar esta condición, yo tengo que ejercitarme, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de CRF o condición cardiorrespiratoria es eso, es la capacidad de utilizar ese oxígeno que yo estoy haciendo entrar a mi cuerpo y mejorarlo, ¿ya? Altos niveles de condición cardiorrespiratoria retarda la mortalidad de todas las causas, no solamente las enfermedades cardiovasculares, se ha comprobado que está asociado también, por ejemplo, a enfermedades pulmonares, al cáncer también, ¿ya? Entonces, hacer ejercicio no solamente nos va a beneficiar en la parte cardiovascular, sino que de todas las causas de mortalidad, ¿ya? Y acá una parte súper importante de recordatorio para nuestros pacientes del programa cardiovascular de Chihuayante: la condición cardiorrespiratoria reduce el riesgo de muerte, inclusive en pacientes que tengan hipertensión, diabetes, obesidad, hipercolesterolemia o EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Y el CRF o condición cardiorrespiratoria tiene mayor impacto en mortalidad que cualquier otro factor de riesgo, y esto es súper importante. O sea, que yo haga ejercicio físico de forma constante genera que en el fondo yo tenga menos riesgo de mortalidad, incluso, por ejemplo, que las personas que fuman, que las personas obesas mórbidas. O sea, el hecho de ya hacer ejercicio genera una disminución del riesgo que es más importante que los otros factores de riesgo, ¿ya? La condición cardiorrespiratoria es tan importante como el peso en la mortalidad. O sea, si yo soy una persona normopeso o como conocemos aquí en Chile flaca, y no hago deporte, estoy en el mismo riesgo
que una persona que es obesa, de morir, ¿ya? Entonces, mucha gente tiene el error de concepto de que si uno se ve físicamente bien de peso, pero estoy flaco, entonces estoy sano. Y eso no es así. Hay muchos pacientes que están normopeso, pero que tienen hipertensión, que son fumadores o que no hacen ejercicio físico o que no hacen actividad física suficiente y ellos también tienen un riesgo de morbimortalidad más o menos grande, ¿ya? Entonces, a mayor CRF, menor mortalidad total, menor mortalidad por enfermedad cardiovascular y por cáncer, independiente de si yo estoy normopeso, con sobrepeso o con obesidad, ¿ya? Y aquí viene la otra parte importante. La condición cardiorrespiratoria tiene un efecto protector incluso en los sujetos que son obesos. O sea, si yo soy obeso y hago deporte, tengo menos posibilidad, o ejercicio físico, tengo menos posibilidad de morir prematuramente que una persona obesa que no hace ejercicio físico. ¿Ya? Luego, con respecto a la actividad física y las enfermedades cardiovasculares, aquí puse un pequeño diagrama de un vasito sanguíneo que se ve ahí cortadito en la mitad para que se vea lo que está dentro. Y ahí se ve en lo amarillo que es una placa que va creciendo, ¿ya? Esa placa, que es conocida como enfermedad aterosclerótica, se genera por la diabetes, por la hipertensión arterial, por la hipercolesterolemia, por el tabaquismo, ¿ya? Todo eso contribuye a que la pared se vaya engrosando y haga así como un pequeño aumento de volumen de la pared, que si eso se llega a reventar, puede generar un accidente vascular o puede generar un infarto, ¿ya? Entonces, la actividad física es antiesclerosis, o sea, ayuda a que esa placa no se forme, es antitrombótica, que no se formen trombos, es antiarrítmica, o sea, ayuda a que no se produzcan arritmias cardíacas, y es antiisquémica, o sea, que disminuye el flujo de sangre hacia los órganos que producen todas estas complicaciones, ¿ya? Entonces, cualquier gasto de energía, aunque sea caminar, disminuye el riesgo de una enfermedad cardiovascular y sus complicaciones. Por eso es muy importante que los pacientes entiendan y que nosotros también los ayudemos a comprender el famoso dicho chileno que peor es nada. O sea, si yo soy una persona que, por ejemplo, soy dueña de casa y lo único que hago de actividad física es el aseo de mi hogar, eso es mejor que estar todo el día sentado, ¿ya? Eso no quiere decir que sea suficiente. Siempre hay que esforzarse un poquito más y tratar de lograr el ejercicio físico recomendado para tener una salud óptima, ¿ya? La actividad física logra mejorar la función de los vasos sanguíneos incluso en pacientes postinfarto. Se han hecho muchos estudios que demuestran que los pacientes infartados con ejercicio físico prescrito, o sea, indicado por un médico o médica controlado, mejoran la enfermedad de vasos versus los pacientes que se infartan y nunca más se vuelven a mover por el miedo en el fondo de volver a infartarse, ¿ya? Si usted tuvo un infarto o un accidente vascular y todavía es capaz de hacer ejercicio físico, solicite que el profesional del área de la salud se lo recomiende de forma adecuada, ya en la intensidad adecuada, en la frecuencia adecuada, para mejorar en el fondo el tema de la vasculatura. Y aquí una parte que a mí me gusta mucho repetir, que es que la actividad física no es una vacuna. O sea, todos los efectos positivos que la actividad física pueda tener, en el fondo se cancelan al parar. O sea, esto no quiere decir que yo hice ejercicio de enero a marzo y después todo el resto del año no, porque ya hice todo el ejercicio de enero a marzo. No, no funciona así. Tiene que ser constante, ¿ya? Para obtener todos sus beneficios. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que nos sirve para entender que esto no es nuevo, esto no es así como el boom del año 2020 que se descubrió, este como descubrimiento de que el ejercicio es medicina está de larga data, y hay un estudio que a mí me parece así como bastante interesante que se hizo en la ciudad de Londres, en Inglaterra, en los años 50, a fines de los años 50, ¿ya? Unos científicos estudiaron los famosos buses rojos, no sé si los conocen, de Inglaterra, que son estos buses de 2 pisos, que existen de hace mucho tiempo, y estudiaron a los choferes versus los cortadores de boleto, ¿ya? Porque esto funcionaba con un chofer obviamente manejando el bus y una persona que tenía que recorrer todo el bus pidiendo la plata del pasaje y pasando el boleto del pasaje para, o sea, a la persona que se subía al bus. Y como estos buses tenían 2 pisos, los cobradores de boleto hacían muchísima actividad física, estaban todo el día en movimiento porque sube y baja, para adelante, para atrás y a recolectar la plata. Se hizo este estudio y se determinó que los choferes tenían mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular que los cobradores de boleto, independiente de las enfermedades crónicas que tuvieran,
e independiente del peso que tuviesen, ¿ya? Así que eso como que demuestra, demuestra que, valga la redundancia, que está demostrado hace mucho tiempo los beneficios de la actividad física y del ejercicio físico, ¿ya? Con respecto a la actividad física y la diabetes, a mayor nivel de actividad física disminuye el riesgo de desarrollar diabetes independiente de la edad, del sexo y la presencia de otros factores de riesgo, ¿ya? Y el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza muscular en pacientes con diabetes mejora el metabolismo de la glucosa, o sea, los controles de glicemia son mejores y la sensibilización a la insulina se produce. O sea, eso quiere decir que si yo consumo azúcar, la probabilidad de que la insulina metabolice eso es mayor si es que yo hago actividad física. Entonces ahí, importante ese tip para los diabéticos, usted puede disminuir su uso de insulina, puede disminuir su uso de metformina si se pone a hacer actividad física y ejercicio físico, súper importante, ¿ya? Cuando ya uno no sabe ya qué hacer, está con insulina en altas dosis y trata de hacer dieta pero no lo logra tanto, o lo logra pero sigue con las glicemias altas, el ejercicio es una súper buena opción para reducir los controles de glicemia, ¿ya? Y aquí otra parte que a mí me gusta mucho mencionar para todos nuestros pacientes adultos mayores, que es una población súper importante y que no hay que dejar de lado, son que el ejercicio físico en los adultos mayores tiene muchísimos beneficios, ¿ya? Los ejercicios de agilidad, de fuerza muscular y de equilibrio disminuye el riesgo de las tan temidas caídas en los adultos mayores, ¿ya? A mayor nivel de actividad física disminuye el riesgo de fractura de cadera, ¿ya? Y para los pacientes con artrosis leve a moderada, se genera a largo plazo una disminución del dolor, mejora la función física y la calidad de vida. Pasa mucho que el paciente con artrosis tiene este concepto de que como a mí me duele no me tengo que mover. Y todo lo contrario, las articulaciones es igual que un engranaje. Lo que no se mueve se atrofia, ¿ya? Entonces, al no moverse, se genera un ciclo como vicioso, por así decirlo. La articulación cuesta cada vez más y se empieza como, burdamente hablando, a pegar. Entonces el paciente siente que cada vez está más rígida esa articulación, que cada vez cuesta más moverla, por lo tanto menos actividad física hace, y esto ya es un círculo vicioso donde finalmente terminamos con artrosis severas y pacientes tremendamente limitados físicamente por la artrosis, siendo que está comprobado que el ejercicio físico, prescrito obviamente, genera una mejoría en la artrosis y en la calidad de vida de los pacientes que tienen artrosis, ¿ya? Obviamente tenemos que dejar de lado los casos de artrosis severa que tienen algunas contraindicaciones y eso ya es manejo de especialista, ver si es que va a prescribir ejercicio o no, ¿ya? Y por último, la actividad física y la salud mental. Ya la salud mental se ha visto súper perjudicada, sobre todo en tiempos de pandemia. A todos nos ha generado mucho estrés esto de tener que estar encerrados, del miedo de que alguien de la familia o que uno mismo se contagie, de un poco la incertidumbre que trae esta pandemia. Entonces, aquí aprovecho de pasarles un pequeño consejo. A mayor nivel de actividad física, se genera una mejora en la calidad de vida importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo menor riesgo de síntomas de depresión y de ansiedad, porque el ejercicio físico genera mejoras clínicas en la depresión que pueden ser incluso similares a los antidepresivos, a las pastillas en el fondo, a los fármacos antidepresivos, ¿ya? Y a mayor CRF, a mayor condición cardiorrespiratoria, se genera un menor riesgo de desarrollar demencias. Ya para los adultos mayores hay un nuevo beneficio. Y además mejora la calidad del sueño, que para los pacientes con ansiedad es un tema no menor el insomnio, ¿ya? Entonces, la actividad física, sobre todo en tiempos difíciles para la salud mental como es una pandemia, sigue presentando muchísimos beneficios, ¿ya? La actividad física genera liberación de endorfinas, que son sustancias químicas que nos producen la sensación de felicidad y de bienestar en el cerebro. Entonces, no es solamente un concepto de que la actividad física ayuda, sino que está estudiado que se genera liberación de sustancias a nivel cerebral que nos ayudan a sentirnos mejor con nosotros mismos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un montón y bueno, podría seguir de cosas de beneficios que genera el hecho de hacer actividad física y ejercicio físico, ¿ya? Para que lo consideremos ahí todos los pacientes que tengan o no tengan enfermedades crónicas.
Perfecto, doctora. Y vamos a algo concreto en relación a las posibilidades de poder interactuar, articular la red de los pacientes y poder a lo mejor solicitar apoyo en su centro de salud familiar. Si un paciente quisiera adherirse a algún grupo de actividad física, si es adulto mayor, si es un adulto joven, ¿qué posibilidades concretas tiene en este momento? Obviamente considerando que estamos en una época de pandemia en la cual todas estas actividades por lo general están todas suspendidas, hay algunas actividades por en forma telemática, por una transmisión a través de algún YouTube, fanpage, pero en condiciones habituales. Consideremos que la pandemia ya va a terminar idealmente en un par de meses y si la gente quisiera acercarse a su centro de salud, ¿qué posibilidades concretas tiene de poder incorporarse a algún grupo, tener el apoyo de algún profesor? ¿Eso existe en el CEFAM de Pinares, en los otros centros de la comuna? Talleres de educación física que los realizan profesores y profesoras de educación física para ayudar a los pacientes con y sin patologías a desarrollar estas actividades, ¿ya? Se realizan en las distintas sedes de Chihuayante y lo bueno es que tienen enfoque para los adultos y para los adultos mayores, porque por supuesto que no le vamos a pedir a un paciente adulto mayor que haga la misma intensidad de ejercicio físico que un paciente en el fondo adolescente o que un paciente adulto, ¿ya? Esos talleres, bueno, aquí en la presentación puse que el médico o médica tratante tiene que derivar a estos talleres. La verdad es que cualquier profesional del área de la salud puede derivar, pero como mencionábamos anteriormente, la idea es derivar a pacientes que o no tengan enfermedades crónicas ni síntomas de la lista que yo mencioné, o que si bien si tienen esa enfermedad crónica estén bien compensados con sus controles al día y sin síntomas o signos de riesgo de complicación de enfermedad cardiovascular, ¿ya? Y bueno, post pandemia vamos a retomar esos talleres y todos los profesionales de la salud del programa cardiovascular están enterados de los horarios, así que uno siempre puede preguntar y en caso de que la persona que lo está atendiendo no lo sepa, en el SOME de los CESFAM se sabe cuáles son, dónde está la sede, cuál es el horario y toda esa información se puede entregar en los distintos centros de salud de nuestra comuna, ¿ya? Así que es súper importante ahí porque si alguien se motiva, puede preguntar y nosotros lo vamos a hacer llegar a las distintas sedes donde se realizan estos talleres. Además, durante la pandemia, tengo entendido que algunas profesoras de educación física hicieron unas cápsulas de ejercicio para ayudar a los pacientes a realizar la actividad física en la casa. ¿Ya? Es importante que no se requiere un tremendo patio ni implementos deportivos, uno puede ejercitarse con su propio cuerpo en un espacio reducido, ¿ya? Y bueno, además, para cuando se pase la cuarentena, por supuesto, se pueden utilizar las plazas con las medidas necesarias. Lógicamente, si yo me doy cuenta que hay mucha gente en la plaza, que hay alguien sin mascarilla, no voy a ir a instalarme a la máquina de al lado de esa persona. Pero si uno ve que la plaza está desocupada y ya no estamos en cuarentena y las medidas son adecuadas, perfectamente bien puedo ir a hacer actividad física a esos lugares, ¿ya? Y bueno, post pandemia ojalá usarlos, pero así a fondo y aprovechar los espacios para hacer actividad física. Chihuayante es una comuna preciosa, tiene un montón de parques, está el río, entonces hay que aprovechar el aire al hacer actividad física al aire libre. Perfecto. Y también recordarle a nuestros vecinos y usuarios de los diferentes centros que la oficina de deportes de nuestra comuna también tiene un fanpage en el cual profesores de educación física están haciendo algunas clases de baile entretenido, zumba, así que si usted tiene el interés de realizar algún tipo de actividad en su hogar y reúne las condiciones que ahí la doctora nos mencionaba, usted puede ingresar a esta página y puede realizar algún tipo de actividad física ahí desde la comodidad de su hogar. Doctora, cuénteme. ¿Le puedo hacer una petición aquí al aire? ¿Hay alguna posibilidad que usted en su página ponga el cuestionario para que los pacientes puedan revisarlo en caso de que alguno quiera aplicarlo para ver si puede empezar a hacer actividad física? Por supuesto, lo podemos dejar ahí publicado en el fanpage para que los vecinos puedan acercarse, revisarlo y poder hacer algún tipo de consulta o inquietud que tengan. Ningún problema.
Y bueno, doctora, agradecerle igual la gentileza de habernos acompañado esta noche y bueno, y darle la pantalla nuevamente para poder cerrar la entrevista de esta noche. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Para nosotros es súper importante poder estar aquí para los pacientes para realizar la educación necesaria y resolver las dudas. Más que nada, lo que me interesa en el fondo como para cerrar sobre esta conversación es que los pacientes recuerden que toda actividad física vale, ¿ya? Que pongamos esto así como en una tabla del día a día, que ojalá podamos ir tiqueando ahí la cantidad de actividad que hacemos y que todas esas pequeñas cosas, como por ejemplo, usar las escaleras en vez del ascensor, por ejemplo, irme en bicicleta si me tengo que transportar a alguna parte que me quede relativamente cerca o lejos si es que alguien se motiva. Por ejemplo, decidir salir a hacer una caminata que requiera un poquito más de esfuerzo a la hora de ir a hacer las compras o de hacer algún trámite, en vez de tomar, por ejemplo, micro para un par de cuadras. Todo eso suma, todo eso vale y todo eso va a ayudar a que su sistema cardiovascular esté mejor y más sano. Y para todos aquellos pacientes, y sobre todo para los pacientes míos de Linares, que tengan enfermedades crónicas, por favor acérquense si es que quieren iniciar actividad física. Nosotros vamos a estar muy, muy, muy contentos de ayudarlos. Si es que quieren iniciar ejercicio físico, podemos hacerle ahí guías y derivar a profesionales en caso que sea necesario o que nos veamos sobrepasados por su condición si necesitamos al especialista, pero no se desmotiven por el hecho de tener una enfermedad crónica, no se desmotiven por el hecho de tener sobrepeso o obesidad. El deporte no es solamente para gente normopeso, no es solamente para gente sana, y lo que más me interesa es dejarle a todos claro que cada paso y cada esfuerzo vale. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la gentileza de habernos acompañado esta noche, por tocar un tema tremendamente importante para todos nuestros vecinos, motivarlos a que en la casita igual se pueden hacer muchos tipos de actividades que nos permitan mantenernos saludables. Hay que tratar de evitar el sedentarismo en esta pandemia, tratar de aprovechar los patios de las casas, ingeniárselas, a lo mejor ahí sacarle la rueda trasera a alguna bicicleta, montarla en alguna trila y practicar un poquito de bicicleta mientras algunos miran las noticias o alguna telenovela, pero hay que tratar de ingeniárselas para mantenerse siempre en actividad. Estimados amigos, este ha sido el capítulo número 21 de su programa Salud en Familia. Queremos agradecer su preferencia de cada semana. Tocamos un tema tremendamente interesante. Le volvemos a dar las gracias a la doctora Palacios, que tuvo la gentileza de hacer un alto en sus actividades y poder acompañarnos esta noche. Y a ustedes les queremos desear un excelente fin de semana, cuidarse, respetar la cuarentena, compartir en familia, y nosotros esperamos poder tener el privilegio de poder juntarnos nuevamente con ustedes el próximo viernes a las 21 horas en un nuevo capítulo de su programa Salud en Familia. Estimados vecinos, muy buenas noches y hasta la próxima semana.